Bienvenidos al centro de vida donde todo gira alrededor de Jesús. Les invito a que digamos juntos nuestra visión. Dice así: establecer grupos integrados de células para servicio, evangelismo y discipulado, abarcando a toda nuestra ciudad. Ser una iglesia que equipa a cada miembro de sus células, guiando a cada persona en ganar almas y discipular. Establecer grupos de células en otras ciudades de nuestra nación, al igual que en campos foráneos. Y ahora, antes del mensaje de este momento, voy a suplicarles que cantemos unos coros conmigo, por favor. Yo confieso que Cristo es el Señor. Yo declaro que Él es mi Salvador. Que Cristo es el Señor, yo declaro que Él es mi Salvador, Él es Hijo del Todopoderoso, coronado en majestad, le confesaremos con todo nuestro ser y le declararemos. Es el Señor, yo declaro que Él es mi Salvador. Yo confieso que Cristo es el Señor, yo declaro que Él es mi Salvador. Él es Hijo del Todopoderoso, coronado en con todo nuestro ser y le declararemos el Rey. Él es Hijo del Todopoderoso, coronado en majestad, le confesaremos con todo nuestro ser y le declararemos el Rey, y le declararemos el Rey, y le declararemos el Rey. Aleluya, reconocemos tu grandeza. Aleluya,
Abracen su Biblia conmigo, por favor, y digamos juntos. Prometo lealtad a la Biblia, la santa palabra de Dios. La haré lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, y guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar contra Dios. Y ahora pueden abrir sus Biblias, por favor, al libro de Juan, capítulo 6, los versículos 1 al 14 vamos a leer. Juan, capítulo 6, los versículos 1 al 14. Estamos hablando acerca de seguir al Maestro y estamos tocando los principios y las enseñanzas contenidas dentro de sus parábolas, los cuentos, las historias que contaba nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a continuar con la parábola de los talentos. Y ya sabemos, no voy a entrar en el mensaje en cuanto a ello, pero el miércoles en el Centro de Acción sí vamos a estar hablando acerca de los 3 siervos que tenía el Señor. Y quiero decirles en este momento que uno de los problemas más grandes que tenemos es el complejo de tercer siervo. Ya sabemos nosotros que habían 3, ¿verdad? A uno le dio cierta cantidad mayor que a los demás, al otro le dio la mitad de la cantidad y luego a uno de los siervos, el tercero, le dio un solo talento. Y nosotros muchos tenemos, vas a ver que vamos a encontrarnos, que podemos compararnos mucho con este tercer siervo. Tenemos complejo de tercer siervo. Juan capítulo 6, vamos a leer ahora los versículos 1 al 14. Dice así: Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Saben, mis hermanos, estoy tan agradecido con Dios por muchas cosas, pero entre esas cosas que estoy agradecido en primer lugar por lo de observación, interpretación y aplicación, lo cual nos permite estudiar de una manera increíble la palabra de Dios para entenderlo mejor y no cometer tantos errores. Y en segundo lugar, estoy agradecido a Dios por la frase: el que tiene oídos para oír, oiga. Porque cuando dice oír, no está hablando de simplemente escuchar, sino que la palabra oír lleva en sí el entendimiento o el significado de ser obedientes a lo que uno está oyendo. Entonces le doy gracias a Dios por esas dos cosas. Y yo quiero suplicarles a ustedes en esta semana
que al escuchar las diferentes voces de nuestros padres, de los maestros que hay en las escuelas, de los personajes que van a salir en la televisión, que tú y yo busquemos un filtro y tratemos de escuchar lo que Dios nos está diciendo. Porque realmente de todas esas voces que podríamos oír, únicamente la voz de Dios es la que contiene la verdad, es la que vale la pena, a la cual nosotros debiéramos de ser obedientes. Todo el mundo tiene idea de lo que debemos de hacer con los talentos que Dios nos ha dado. Pero Dios nos dice también lo que quiere que hagamos con esos talentos. Vamos a ver 3 cosas en este momento. En primer lugar, quiero que sepan que nuestros talentos son para engrandecer el reino de Dios. Saben, no hay nadie aquí que me está escuchando que no va a lamentar el no haber invertido más tiempo en las cosas de Dios. Cuando estemos delante de Dios, nosotros vamos a lamentar el no haber invertido más de nuestro tiempo, el no haber pasado estudiando más la palabra, el no haber platicado más con nuestro Padre en oración, el no haber tenido compañerismo con nuestros hermanos, el no haber compartido el Evangelio y testificado a las personas quienes no conocían a Jesús. Vamos a haber deseado haber hecho mucho, mucho más de eso cuando nosotros estemos en su presencia. Y espero que aprendamos en este momento acerca de esto para que no desperdiciemos tanto de nuestro tiempo haciendo cosas que realmente no son importantes. Si entre nosotros hubiera médicos, si entre nosotros hubieran abogados, si hubieran policías, banqueros o mecánicos, ninguno de esos trabajos, ninguna de esas carreras serían tan importantes como el ser discípulo del Señor Jesucristo. Sobre todas las cosas, en cuanto a nuestra relación con nuestro Padre Celestial y de ser seguidores del Maestro, sobre todas las cosas viene el ser discípulos de nuestro Señor. Eso es lo más grande que puede haber para nosotros en esta vida. La mayoría sirve a Dios en su tiempo libre, no entendiendo que primero son discípulos antes de cualquier otra cosa. O sea que no debemos utilizar, mis hermanos, solamente nuestro tiempo libre para servir al Señor. Nuestro servicio ha de ser las 24 horas al día, 7 días de la semana. Aun cuando estamos en el trabajo, estamos sirviendo como discípulos del Señor Jesucristo. Aun cuando estamos estudiando en la escuela, estamos sirviendo como discípulos del Señor. Aun como jefe de hogar, soy discípulo primero del Señor Jesucristo. Cada una de esas cosas que acabo de mencionar toman segundo lugar cuando se trata el de ser discípulo de Jesús. La realidad es que somos discípulos que practicamos medicina, o somos discípulos que practicamos la mecánica, o somos discípulos que enseñamos en la escuela, o somos discípulos los que trabajamos en construcción. Pero primero, siempre viene nuestro ministerio como discípulo del Señor Jesucristo. ¿De qué habrá servido nosotros proveer para nuestra pareja, para nuestros hijos en el hogar, si no les proveímos de una buena relación con Jesús? ¿Y cómo vamos a proveerles esa buena relación con el Señor Jesucristo si nosotros no le estamos siguiendo, si no estamos viviendo sus enseñanzas delante de nuestra familia como discípulos del Señor Jesucristo? Como pastor, ¿cómo puedo esperar que la congregación crezca cuando yo no les estoy dando ejemplo de ser discípulo? Primero tiene que venir, mis hermanos, lo de discipular. Primero tiene que ver lo de ser buenos discípulos de Jesús y después todas las demás cosas.
¿Saben ustedes cómo somos nosotros? Yo les aseguro que la gran mayoría de nosotros, cuando estábamos leyendo la cita para la parábola de los talentos, pero en este caso estamos hablando acerca de los discípulos y el niño que trajo los pececillos y el pan. Yo les aseguro que ninguno de nosotros estábamos pensando en lo que teníamos que haber estado enfocado. Yo te aseguro que lo que más nos llamó la atención de esa cita fueron cuántas cestas de comida sobró. Eso fue lo que nos llama siempre la atención. Las cosas materiales y la abundancia de cosas materiales. Ninguno nos enfocamos en el verdadero mensaje. Y todo lo de hacer el milagro era para que no tuvieran que irse y para que pudieran escuchar la palabra de Dios. Eso era lo importante. Lo importante era que no iban a prestar atención si estaban con hambre, y Jesús tenía mucho que enseñarles y por lo consiguiente les dio de comer por medio de multiplicar los peces y el pan. ¿Y en qué estamos enfocados nosotros? En cuántas cestas, cuántas canastas de peces, cuántas canastas de pan sobraron. Mis hermanos, el milagro está en que nosotros vivamos la palabra de Dios, que seamos obedientes a la palabra de Dios. La segunda cosa que quiero que miremos es que el tamaño o la cantidad de nuestro talento no importa, sino nuestra disposición. Seguros todos nosotros pensamos que los apóstoles serían los héroes del evento ese día, ¿no? Cada apóstol siendo el brazo derecho de nuestro Señor Jesucristo. Pero tal no fue el caso. Ellos eran los que habían estado con Él desde el inicio de su ministerio. Ellos habían sido entrenados por Él. Le conocían mejor que ninguno de las demás personas que estaban ahí en ese momento. Y sin embargo, ellos no eran los héroes. Ellos no fueron los que entraron en acción. Ese día había un niño que cuando Jesús le dijo, ¿compartes tu comida conmigo? Lo hizo con gusto. Lo hizo con una gran disposición de participar y ayudar con lo poquito que él tenía, porque sabía que no era mucho para tanta persona que había ahí entre la multitud. Algo que me llamó la atención cuando estaba leyendo esta historia de la multiplicación de los peces y el pan, era que al ver la multitud, más de 5,000 personas, Jesús le pregunta a Felipe, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Eso es algo que me gustó porque ahorita con esta pandemia y lo que estamos pasando todos nosotros y sin saber cómo planificar y cómo planear para el día de mañana y sentados ahí solo esperando que esto se quite, que desaparezca. Y luego Jesús nos pregunta, ¿qué hacemos? Y yo hay veces tengo que admitirles, al igual que Felipe, no tengo ninguna respuesta. ¿Qué fue la respuesta de Felipe? Tenemos un poco de dinero acá, pero no es suficiente para darle de comer a todas estas personas. Y esa casi es la misma respuesta que nosotros siempre damos. Aquí vamos a arreglar este asunto con un poco de dinero que nosotros pudiéramos dar. Y esa siempre es la respuesta que con más facilidad sale de nuestra boca. Ya me imagino yo al pobre Felipe quebrándose la cabeza con el fin de buscar alguna respuesta a lo que iban a ellos a poder hacer para alivianar el peso de esa situación que ellos tenían en ese momento. Y consta que el Señor Jesucristo no le preguntó a Felipe qué vamos a hacer porque él mismo no supiera. Jesús sabía exactamente lo que él iba a hacer.
pero quería que Felipe dependiera de él. Quería que los demás dependieran de él. Quería enseñarnos el principio de que siempre debemos de buscar a Dios, entendiendo que sin Él no podemos hacer absolutamente nada. La respuesta correcta que Felipe le hubiera dado al Señor debió haber sido: ¿sabes, maestro? No sé, pero por eso te tenemos a ti. Tú tienes todas las respuestas. Dinos qué hacer y nosotros lo haremos en obediencia a lo que tú mandas. Esa era la respuesta que Felipe hubiera dado, pero no dio esa respuesta. ¿Nos estamos nosotros también quebrando la cabeza buscando la manera de cumplir la visión que Dios nos ha dado? ¿O simplemente estamos siendo obedientes, haciendo lo que nos ha dicho hacer, entregándole lo poco que nosotros tenemos? El héroe ese día fue el niño, quien dio lo poquito que tenía para que el Señor lo tomara e hiciera cosas grandes con ello. Nuestro deber es entregarle nuestro todo y ser obediente a lo que nos diga. Lo demás le corresponde a Él. ¿Por qué? Porque esa es su tarea. La tercera cosa que quiero compartirles con ustedes hoy es que el talento solo es un instrumento que señala algo más grande. El niño no estaba diciendo: miren lo que tengo yo, miren estos pececillos y miren estos pedazos de pan que traigo. No dijo eso porque lo que tenía no era importante. El milagro, lo asombroso, lo maravilloso de esta historia no es lo que traía el niño, es lo que Jesús hizo con lo que el niño traía. Lo increíble, mis hermanos, del centro de vida es lo que Dios está haciendo con nuestra disposición. Escuchen esto, ni siquiera el nombre del niño es mencionado. Y pienso que no es mencionado a propósito. Pienso que no es mencionado para enseñarnos otra increíble lección. Pienso que es porque el importante en este caso no era el niño ni su nombre, sino el Señor Jesús. En el caso nuestro, mi nombre no es importante tampoco. Tu nombre no es importante. El nombre del centro de vida no es importante. El nombre importante en este caso es Jesús. Siempre lo ha sido. Lo es el día de hoy. Y siempre lo será. Es lo que Jesús puede hacer. Nuestros talentos que nosotros tenemos, talentos que Él nos ha regalado, simplemente sirven para enfocarlo a Él cuando lo dedicamos a Él. No es importante el talento, lo importante es lo que Jesús puede hacer con ese talento, por insignificante que fuera. Usarlo para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. La historia no se trataba del niño, no se trataba de los discípulos, no se trataba de la multitud, aunque era una multitud numerosa. No se trataba de los peces, no se trataba del pan. La historia se trata de Jesús. Él es el único importante. Ojalá nosotros lo entendamos. Hermanos, como hemos dicho millares de veces, tú y yo no tenemos nada que ofrecerle a Jesús más que nuestra vida, más que nuestro testimonio. ¿Es suficiente? Sí, es suficiente. ¿Por qué? Porque Jesús es suficiente. Y Él puede tomar lo pequeño y lo insignificante que somos nosotros
y puede hacer un milagro y utilizarnos para la honra y la gloria de Dios. ¿Creen ustedes que yo no le doy gracias a Dios todos los días de mi vida por este privilegio que tengo? Yo sé que no soy nadie. Yo sé que no tengo nada que ofrecerle a mi Señor, pero aquí estoy. Y me ha usado y me ha bendecido y yo se lo agradeceré por toda la eternidad. Y lo mismo puede hacer con cada uno de nosotros, mis hermanos, si tan solamente nos humillamos en su presencia y obedecemos lo que nos dice hacer. ¿Qué haremos hoy? ¿Qué haremos hoy? Diremos, así como el tercer siervo, yo escondí el talento. O le diremos, Señor, ¿sabes? No es mucho, pero está aquí a tu disposición. Úsalo para tu honra y tu gloria. Y mi amigo, ¿tienes hambre de Dios? Jesús es el pan de vida. Ven hoy y sacia tu hambre. Pídele que te perdone de tus pecados. Pídele que entre a tu corazón y que te llene y que sea tu Señor y tu Salvador. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por el mensaje de hoy. Y Padre, te damos gracias por el hecho de que tú nos puedes utilizar aún a nosotros. Pongámosle que no tenemos nada, mi Señor. Pongámosle que nuestro talento es poco. Pongámosle que las cosas que podemos hacer son muy insignificantes. Pero Padre Celestial, cuando venimos y nos ponemos a tu disposición, tú puedes llenarnos de todas las cosas que nosotros no tenemos y llevar a cabo milagros para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Mi Señor, te pido que si hay alguien que no te conoce y que está escuchando en este momento, que tú les hagas saber la necesidad que tienen de ti y que pueden ellos en este momento arrepentirse de sus pecados y contar con el hecho de que tú puedes hacer el milagro de la salvación en sus vidas, haciéndoles nacer a la familia de Dios, algo que solo tú tienes el poder para hacer. Padre, ayúdales a tener fe en ti, ayúdales a arrepentirse, a pedir perdón y a invitarte a entrar a su corazón para ser su único y suficiente Salvador. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Corpus 1.